Mi nombre es Somkid, tengo 80 años y quiero comenzar con algo sobre la paz emocional, que casi nunca se dice claramente y que yo malentendí durante mucho tiempo. La paz emocional no es la ausencia de emoción, no es el estado en que ya no sientes intensamente, no es lo que ocurre cuando las cosas difíciles han dejado de afectarte porque te has vuelto suficientemente avanzado o suficientemente espiritual o suficientemente distanciado de los apegos que solían moverte. Ese tipo de paz no es paz, es insensibilidad disfrazada de progreso. Y la confundí con el objetivo real durante años, porque me fue presentada de formas implícitas y a veces explícitas como lo que la práctica espiritual madura debería producir. Pero lo que produce la práctica genuina no es la reducción de tu capacidad de sentir, es la expansión de tu capacidad de estar con lo que sientes. La diferencia entre esas dos cosas es enorme. La paz emocional genuina no requiere que la vida sea más fácil, no requiere que las personas a tu alrededor se vuelvan menos difíciles, no requiere que las pérdidas dejen de doler o que las incertidumbres dejen de crear incomodidad o que las cosas que importan dejen de importar con la intensidad con la que importan. Requiere algo completamente diferente. Requiere que tu relación con lo que sientes cambie de tal manera que ya no estés completamente a merced de cada ola emocional que pasa. Que puedas sentir y sin embargo permanecer. Que puedas ser movido sin ser arrastrado. Ese tipo de paz es genuinamente posible. Y es posible no a través de algún gran logro espiritual futuro, sino a través de cambios pequeños, diarios, repetidos, en cómo te relacionas con tu propia vida interior. Quizás estás buscando un poco más de eso ahora mismo, un poco más de calma en la textura de los días ordinarios, un poco menos de ser sacudido por lo que no puedes controlar, un poco más de capacidad de estar con lo que es difícil sin que lo difícil lo consuma todo. Si algo de eso es verdad, quédate conmigo, porque lo que quiero compartir no son técnicas para suprimir lo que sientes, son prácticas para desarrollar una relación más honesta y más libre con tu propia vida emocional. Nací en el norte de Tailandia y llegué a la vida monástica siendo un hombre joven con una vida emocional que era más intensa de lo que sabía gestionar y que yo había aprendido de circunstancias de la infancia que eran perfectamente normales, pero no particularmente hábiles en este sentido, a administrar a través de una combinación de supresión y performance. Suprimía lo que me parecía demasiado vulnerable para mostrar y ejecutaba lo que pensaba que se esperaba de alguien serio y comprometido. Y durante años eso pasó como práctica, pero no era paz. Era un tipo particular de guerra silenciosa con mi propia experiencia interior,
que costaba mucho más energía de lo que me daba. La primera cosa que cambió mi comprensión de la paz emocional fue simple y tomó vergonzosamente mucho tiempo darme cuenta de ella. Me di cuenta de que estaba pasando la mayor parte de mi energía emocional no sintiéndome, sino gestionando cómo me sentía. No estando con mi experiencia, sino regulando su expresión. No encontrando lo que había ahí, sino controlando lo que se veía. Y todo ese control y gestión y regulación, por muy silencioso que fuera, era agotador. Era agotador porque no es lo que el sistema emocional humano necesita. Lo que necesita es encontrarse genuinamente, ser reconocido honestamente, tener espacio para existir sin la presión constante de ser diferente de lo que es. La primera práctica hacia la paz emocional diaria es esto: nombrar lo que estás sintiendo con precisión, no en términos generales. No estoy bien, o estoy mal, o estoy estrés, con precisión real. Hay tristeza aquí, hay miedo aquí, hay una ira específica sobre algo específico que todavía no se ha resuelto. Hay una soledad particular que tiene que ver con este tipo de situación y no con ese tipo. La razón por la que nombrar con precisión importa no es que produzca algún efecto mágico inmediato, es que requiere que realmente mires lo que está ahí, que hagas el movimiento de dejar de gestionar y comenzar a ver. Y lo que se ve claramente, lo que se nombra con honestidad, ya ha comenzado a tener una relación diferente contigo de la que tenía mientras permanecía sin nombrar. La segunda práctica es la del cuerpo como hogar de la emoción. Las emociones no son principalmente eventos mentales. Viven en el cuerpo como sensación, como activación, como el patrón particular de tensión y energía que el sistema nervioso produce en respuesta a lo que estás experimentando. Y una de las formas más directas de trabajar con una emoción es no pensar sobre ella, sino sentirla físicamente con genuina atención. La tensión en el pecho, el calor que sube, la constricción en la garganta, el peso en los hombros. Cuando puedes estar presente a esas sensaciones físicas, sin convertirlas inmediatamente en pensamiento, dos cosas tienden a ocurrir. La emoción a menudo revela algo más específico de lo que su presentación inicial sugería. Y la activación emocional en sí misma tiende a comenzar a regularse, porque le estás dando espacio y atención genuina en lugar de la supresión o la narrativa ansiosa que generalmente la rodea. And here's what I didn't understand then. Las emociones que más cuidadosamente gestioné durante más tiempo fueron también las que más se repitieron. Las que más intenté controlar eran las que menos parecían estar bajo control real. Y las emociones que finalmente aprendí a encontrar directamente, con algo como honestidad y algo como cuidado, eran las que comenzaron a cambiar. No porque las hiciera ir, sino porque finalmente les di lo que necesitaban, que era simplemente ser reconocidas como reales por la persona que las estaba viviendo. La tercera práctica es crear pequeñas pausas regulares durante el día
para verificar honestamente cómo estás. No como un ritual elaborado, como el hábito simple de preguntar 2 o 3 veces al día, ¿qué hay aquí en este momento? ¿Qué hay en el cuerpo? ¿Qué hay en el trasfondo emocional? Sin necesitar hacer nada con la respuesta, sin necesitar arreglarla o cambiarla o reportarla a nadie, solo notar. Este hábito de verificación honesta hace algo que parece pequeño, pero que, practicado consistentemente, cambia la calidad de tu relación con tu propia vida interior. Te convierte en alguien que está presente a lo que está experimentando, en lugar de alguien que lo descubre solo cuando se ha vuelto demasiado grande para ignorar. La cuarta práctica es la del aliento como regulador. Esta es quizás la herramienta más democrática disponible para la paz emocional, porque no requiere ninguna condición particular. El aliento está siempre presente. No requiere que estés en ningún lugar especial o tengas ningún tiempo especial o acceso a ningún recurso especial. Y tiene una relación directa con el sistema nervioso que hace que su regulación consciente sea uno de los métodos más confiables para crear un poco de espacio en medio de una activación emocional intensa. No para eliminar la emoción, para crear suficiente regulación que haya más espacio entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. La práctica específica no es complicada. Cuando notes que la activación emocional está alta, cuando el sistema nervioso está en alerta de una manera que está comenzando a estrechar el campo de lo que puedes percibir y considerar, toma 3 o 4 alientos conscientemente más lentos que tu aliento natural. No forzados, solo un poco más lentos. Y nota lo que ocurre. Hay casi siempre algún grado de regulación, algún grado de apertura del campo, algún grado de aparecimiento del espacio que permita que algo un poco diferente de la reacción automática se vuelva disponible. La quinta práctica es la de la ecuanimidad como tierra, no como distancia. Esto fue quizás el cambio más importante en mi comprensión de lo que la paz emocional genuina significa. Durante muchos años confundí ecuanimidad con distancia. Pensé que significaba no ser demasiado movido, no importarme demasiado, mantener una separación gestionada entre yo y lo que ocurría, para que ningún evento externo pudiera crear demasiada turbulencia interna. Pero eso no es ecuanimidad, es desapego disfrazado de ecuanimidad. Y el desapego de esa variedad, el tipo que es fundamentalmente sobre no sentir demasiado, siempre cobra un precio. El precio de la distancia de la vida misma. La ecuanimidad genuina es algo completamente diferente.
es la tierra debajo de la emoción, más que la ausencia de esa. Es la capacidad de ser completamente movido por lo que es genuinamente movedor, y aún así permanecer fundamentalmente intacto. De sentir el dolor sin convertirte completamente en el dolor. De sentir la alegría sin aferrarte a ella tan desesperadamente que su paso natural se convierta en tragedia. Esa ecuanimidad, que es profundidad más que distancia, no se construye intentando sentir menos. Se construye desarrollando, a través de la práctica, una relación con la propia experiencia que es suficientemente amplia como para contener lo que sea que surja sin ser completamente definida por ello. La sexta práctica es la compasión hacia la experiencia emocional propia como práctica de paz real. La mayoría de las personas tienen una relación marcadamente más comprensiva con el sufrimiento emocional de los demás que con el suyo propio. Hay algo en nosotros que aprendió temprano a tratar la propia lucha emocional con impaciencia, con juicio, con la presión de que debería ser diferente o deberías haberla superado ya, o al menos deberías ser capaz de manejarla mejor. Y ese juicio constante hacia la propia experiencia emocional es en sí mismo una fuente enorme de turbulencia. Es el segundo dolor añadido al primero. La experiencia emocional difícil más el juicio sobre la experiencia emocional difícil. La compasión hacia la propia experiencia emocional no significa aprobar todo lo que sientes o dejarte llevar por cualquier impulso que producen los sentimientos. Significa encontrar lo que está aquí con algo más parecido al cuidado que al ataque. Significa reconocer que lo que estás viviendo emocionalmente es real y humano, y no prueba de algún defecto particular en ti. Significa traer a tu propio sufrimiento la misma calidad de reconocimiento amoroso que ofrecerías a alguien que amas si estuvieran atravesando lo mismo. Lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que esa compasión, esa gentileza hacia la propia vida emocional no debilita la capacidad de manejar las emociones, la fortalece, porque la energía que de otra manera va a atacarse a uno mismo por lo que siente, queda disponible para el proceso real de entender y regular y responder sabiamente. La mente que no está en guerra con su propia experiencia tiene más recursos disponibles para trabajar con esa experiencia de manera constructiva. La séptima práctica es reconocer lo que las emociones están señalando en lugar de simplemente intentar gestionarlas. Las emociones son mensajeras, llevan información sobre lo que importa, sobre dónde hay necesidades insatisfechas, sobre dónde los valores están siendo honrados o violados, sobre dónde hay pérdidas no lloradas o miedos no reconocidos, o furias que señalan algo genuinamente importante que todavía no ha sido visto o abordado. Cuando la única relación que tienes con tus emociones es intentar gestionarlas, pierdes el acceso a esa información, y la información que llevan las emociones cuando está disponible es a menudo precisamente lo que necesitas para hacer los cambios reales que reducirían la necesidad de tanto esfuerzo de gestión en primer lugar. Esto no significa que cada emoción requiera acción.
no la requiere, pero sí significa preguntar, especialmente sobre las emociones recurrentes o persistentes. ¿Qué podría estar señalando esto que no he estado dispuesto a ver o reconocer completamente? Esa pregunta, hecha con curiosidad genuina más que con urgencia de arreglarlo, a veces produce exactamente el reconocimiento que la emoción estaba esperando que llegara. Y cuando ese reconocimiento llega, la emoción a menudo cambia. No inmediatamente, no dramáticamente, pero genuinamente. A los 80 años, mi vida emocional no es tranquila en el sentido de estar ausente. Todavía me muevo. Todavía hay días que son genuinamente difíciles de portar. Todavía hay pérdidas que duelen y incertidumbres que crean incomodidad real. Lo que es diferente es la relación entre esas experiencias y lo que sigue. La guerra se ha calmado. Lo que era 11 constantemente combatido o suprimido, ahora puede ser encontrado con algo más parecido a la presencia honesta. Y esa diferencia, quieta como es, ha cambiado la calidad de cómo experimento ser yo, de maneras que ninguna cantidad de gestión de superficie nunca pudo. Dime en los comentarios qué emoción encuentras más difícil de encontrar con algo parecido a la paz. No para juzgarla, para nombrarla, porque nombrarla claramente es el comienzo de una relación más genuina con ella. Y si este mensaje te dio algo real con qué trabajar cada día, quédate cerca de este espacio, porque encontrar paz emocional no es algo que logres y termines. Es cómo eliges relacionarte con tu vida interior, un momento honesto a la vez, día tras día.